Vamos a comunicarnos a continuación vía Zoom con Luis Felipe López Calva. Él es el director regional del PNUD para Latinoamérica y el Caribe. Gracias por estar con nosotros, señor López. ¿Cómo le va? Muchas gracias, muy buenos días. Un gusto tenerlo acá con nosotros, preocupados por lo que ha arrojado este estudio reciente. Yo no sé si usted comparte esta preocupación, pero decir que hay un número importante o un porcentaje importante de dominicanos que considera, por ejemplo, aceptable que el gobierno controle los medios de comunicación, a uno que se dedica a esto, le da por lo menos un escalofrío. ¿Cuál es su perspectiva sobre esto? Bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que hay que tener una lectura un poco más amplia de todos los resultados. Entonces, primero, el informe lo que intenta es mostrar las interconexiones entre fenómenos que nos preocupan. Nos preocupa el bajo crecimiento. La República Dominicana es un país que ha crecido a tasas más altas que el promedio de la región, pero la región nos preocupa el crecimiento económico, nos preocupa mucho la desigualdad y la exclusión. Y nos preocupa la concentración de poder, como tenemos un capítulo entero sobre esto, ¿no? de cómo la desigualdad concentra también la capacidad de influir sobre las políticas públicas y ciertos grupos tienen más influencia. Esto lleva a una caída general en toda la región en la confianza en el gobierno. Vemos niveles muy bajos y esta pregunta del Latinobarómetro que ha sido muy discutida sobre si sistema político está al servicio de unos cuantos, ¿no? Y en donde nuestra región, yo quiero ponerlo en contexto, porque no es solamente República Dominicana, nuestra región responde 77% en promedio en toda la región, que efectivamente el sistema político está concentrado en el servicio de unos pocos. Entonces yo lo pongo todo esto como contexto para decir que mi lectura de esa respuesta concreta es más un juicio sobre la efectividad del gobierno que un juicio sobre la democracia. Y obviamente cuenta mucho cómo se plantea la pregunta. Yo creo que la primera parte de la pregunta de ¿aceptaría un gobierno no democrático? No es tan relevante como la segunda parte de la pregunta, que es la importancia que la gente le da a la efectividad del gobierno. Obviamente nos preocupan las regresiones potenciales democráticas, nos preocupan las tentaciones autoritarias que el COVID-19 ha despertado, pero nosotros creemos, y podemos seguir conversando sobre eso en un momento, que hay mecanismos institucionales para procesar las tensiones actuales, que la gente en general valora la democracia, pero quiere que la democracia le entregue resultados. Señor López Calva, tan preocupante como ese 68% de la población que no le importa que haya un régimen no democrático, es el 50% que favorece que el presidente de la República pueda controlar los medios. Yo creo que eso es tan grave como lo anterior. Sí, bueno, yo creo que nosotros hablamos, hay 4 elementos de la democracia que son fundamentales. Uno es la calidad de las elecciones, el segundo es la calidad de la representación política, y vemos signos en toda la región de que hay una crisis de representación política que incluye a los partidos de manera central. Tercero es la existencia y la libertad para que existan movimientos sociales pacíficos que traigan ciertas causas en la agenda. Y el cuarto es la calidad de la deliberación pública, en donde los medios juegan un papel fundamental y en donde la libertad de prensa es una cuestión absolutamente inherente a cualquier democracia. Si no hay libertad de prensa, no hay democracia, así de sencillo. Entonces yo creo que esa respuesta es preocupante, pero yo insistiría. Yo no creo que esa pregunta en solitario, cuando se dice, si a la gente se le pregunta si confía en la democracia, es una pregunta distinta que la pregunta que dice, ¿aceptaría un gobierno diferente si fuera más eficaz? Entonces yo insistiría que, particularmente en un contexto de crisis como la que hemos tenido en nuestra región, ustedes lo saben, ha sido la más golpeada por el COVID, tanto en el aspecto sanitario como en el aspecto económico, la más golpeada del mundo. Entonces, la gente está de verdad necesitando que los gobiernos respondan, no solo a la crisis, sino como lo planteamos en nuestro informe, habla obviamente de la coyuntura, pero sobre todo habla de problemas estructurales que debemos atacar de manera integral. Por eso la importancia de las interconexiones en las que mencionamos. La salida que proponemos en el informe es fundamentalmente un fortalecimiento de la democracia. Señor López. Exactamente en el sentido de fortalecerla, no de debilitarla.
Señor López, cuando leía el informe la semana pasada del PNUD, buscaba la ficha técnica para saber cuál era el nivel de escolaridad, las edades comprendidas, la zona demográfica donde se hizo el estudio, y quería preguntarle justamente si consideraba usted que este había sido un estudio que se había hecho en un contexto amplio, o si antes de hacerle las preguntas a las personas consultadas se les había explicado cuál era el significado de democracia y cuál era el significado de dictadura. Es una excelente pregunta, le voy a decir porque yo he trabajado mucho este tema, como lo pueden imaginar, y tanto en el diálogo con los gobiernos y con muchos equipos, tanto en Naciones Unidas como en el Banco Mundial, en otros lugares, y le puedo decir que lo que usted acaba de mencionar es fundamental. Cuando uno dice democracia, las personas pueden tener definiciones muy diferentes. Entonces, yo por eso insisto, ¿qué exactamente queremos decir por democracia en nuestro caso? Obviamente es muy difícil transmitir eso en una... Y vuelvo en un momento a la parte metodológica. Los 4 pilares que mencioné hace un momento, para nosotros son la esencia de cualquier democracia. La calidad de las elecciones, la representación política y los partidos, movimientos sociales, calidad de la deliberación pública. Nosotros pensamos que eso es muy difícil de transmitir en una pregunta tan rápida. Segundo, estas son preguntas representativas a nivel nacional, lo cual implica que es una muestra representativa, sino obviamente no es representativa de todas las características de la población, pero podemos decir que podemos colocarla en el promedio de educación de la sociedad en donde se está preguntando. Yo creo que, y por eso me parece muy relevante su pregunta, esto es un llamado a que aterricemos en cada contexto y vayamos a más detalle y veamos realmente qué es lo que las personas están queriendo decir. Yo, cuando presentamos el informe, lo dijimos con mucha apertura. Dijimos, hay un capítulo, en este informe hay un capítulo no escrito, que es el capítulo 6, que es lo que estamos planteando como PNUD, es que en cada contexto nuestros equipos se sienten con sectores amplios de la población, con actores políticos, económicos, con líderes sociales, sociedad civil, y que discutamos qué nos dice el informe en el contexto específico de ese país. Yo creo que ese es el diálogo que hay que iniciar, para el cual el PNUD está muy abierto, y ver entonces a qué nos estamos refiriendo, qué es lo que la gente está entendiendo. Pero siempre estamos hablando, de hecho, ese ejercicio mismo de sentar a todos en la mesa para pensar en cómo hacemos una salida para mayor inclusión, mejor productividad, menor desigualdad y mayor democracia, es ya un ejercicio de democracia. Señor López Calva, bueno, definitivamente hay algunas reflexiones, incluso ha hablado sobre este tema un exmandatario en la República Dominicana, se ha referido al informe que ustedes han realizado. Yo coincido, a veces la gente no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, en el sentido de la democracia. Y sobre todo llama particularmente la atención que sea la República Dominicana el país que encabece de la región esta preferencia por regímenes que, aunque sean poco democráticos, sí sean eficaces. Podríamos incluso hablar más adelante sobre lo que la gente considera es eficaz de una democracia. ¿Qué es lo que está buscando la gente en términos de esa efectividad? Ojalá podamos tenerlo más adelante en este espacio, pero lamentablemente el tiempo se nos queda siempre corto. Si pudiera yo decir un comentario, si me permiten, si hay tiempo, que es muy importante, que es el valor intrínseco de la democracia. Sí. Nosotros vamos a seguir insistiendo en esto. La democracia no solamente tiene un valor instrumental. La democracia no fue creada para dar resultados específicos. El gobierno, la capacidad gubernamental, las instituciones son creadas para entregar resultados, es lo que la gente está pidiendo. Pero la democracia tiene un valor en sí misma. La libertad política, la libertad de expresión, tienen valor en sí mismas y como tales debemos defenderlas por su valor intrínseco y no solamente por su valor instrumental, si bien queremos que las democracias también entreguen resultados y es para lo que trabajamos todos los días como PNUD en todos los ámbitos de la región. Valiosa apreciación, sí. Sí, muchas gracias, doctor López Calva. Yo muchas gracias a ustedes. Me fijo en el informe de la desigualdad en la región, que es mayor a regiones con el mismo nivel de desarrollo que el nuestro, pero me llama mucho la atención sobre la violencia, la región más violenta del planeta, pero además esa violencia aumenta la desigualdad, la causa de la desigualdad, pero también la desigualdad potencia la violencia, es como una trampa. ¿Qué hacer? Pregunto yo.
Sí, ese es el otro tema que abordamos como otro de los problemas que caracterizan estructuralmente, desafortunadamente, a nuestra región, y hablamos de el número que siempre es importante decirlo para ponerlo en la magnitud del problema. 9% de la población mundial es Latinoamérica y Caribe, y contribuimos con 1/3 de las muertes violentas por año, de los homicidios. Estamos hablando de que es una región extremadamente violenta porque además no hay guerra. Es una sociedad una sociedad que aporta 1/3 de las muertes violentas, pero sin una guerra. Entonces es realmente una situación preocupante, un problema endémico que tiene distintas manifestaciones que vemos todas ellas con detalle en el informe. Uno es obviamente la violencia criminal y el crimen organizado, que es un tema muy complejo. Segundo es la violencia como un mecanismo para sostener acuerdos, para lograr el ejercicio de ciertas transacciones, se hacen mediante la violencia o la amenaza de violencia, en ausencia de un Estado de Derecho fuerte. Y el otro que son manifestaciones muy graves y muy serias, que es el nivel del hogar, la violencia doméstica, la violencia como cultura de interacción social, que creemos que es algo que hay que erradicar de las normas sociales, de los temas de cómo ejercer la relación entre las parejas en los hogares. El COVID-19 también mostró un incremento en la violencia doméstica, y nos parece particularmente en contra de las mujeres, y nos parece que es muy serio el hecho de que el hogar no sea un lugar seguro para las mujeres y para los niños y niñas. Eso es, por ahí tenemos que primero empezar y después ir hacia el fortalecimiento de las instituciones que permiten solución de conflictos sin llegar a niveles de violencia, y obviamente el tercer nivel, que es el más complejo y que requiere coordinación regional, es el del crimen organizado. Bueno, Luis Felipe López Calva, muchísimas gracias por estar con nosotros, director regional del PNUD para Latinoamérica y el Caribe. Tenemos que hacer una brevísima pausa, gracias.